A esta hora la expectativa es altísima, ¿no? De la Argentina como país, de todos nosotros, en función de la presentación del presidente en la Asamblea de Naciones Unidas y del encuentro con Donald Trump que se dará seguramente a horas del mediodía de nuestro país. Ahora, si quiero definir o si buscamos definir cuál es la Argentina, la del viernes, la que lucía todo oscuro, o la de ayer. Está con nosotros Rodrigo Álvarez, economista. Gracias por venir. Un placer. ¿Cuál es la Argentina? ¿La del viernes o la de ayer? Bueno, siempre la Argentina es la última, ¿no? Los mercados toman, y yo creo que todos tenemos que tomar la última información relevante, y creo que el gobierno logró revertir por completo las expectativas de un mercado que estaba totalmente escéptico, generando dos cosas en simultáneo que creo que son claves. La primera, de corto plazo, es que puede sostener el esquema de bandas, que puede sostenerlo hasta las elecciones y después, lógicamente, reconfigurar la política económica y la política monetaria. Y creo que tanto o más importante, creo que mucho más importante, es el apoyo de Estados Unidos, que pone un piso al riesgo país, que pone un piso a la expectativa de que, o al riesgo de que Argentina no pueda cumplir con sus obligaciones, y esto tiene impacto no solo en la visión de los mercados financieros, sino en la capacidad de las empresas para financiarse, digamos, en el clima de negocios. Por más que es muy reciente, yo creo que va a tener impactos duraderos. ¿Recuperó el protagonismo, si se quiere, el gobierno, el protagonismo en materia de gestión? Creo que sí, recuperó, cambió las expectativas, ¿no? Y esto es clave, generó un anclaje de expectativas muy importante, y yo creo que ahora el foco sale de la economía, sale por completo de la economía, y el foco pasa nuevamente a la política y al resultado electoral. Y yo diría la capacidad, o qué me preocupa de mediano plazo, la capacidad del gobierno de conseguir sus diputados y las alianzas necesarias para eventualmente sostener un veto y lograr que la política fiscal, sobre todo, mantenga ese alineamiento de anclaje de ahorro que es tan importante para la política económica. ¿Y del corto plazo? Háblame de mañana, de la semana que viene, hasta que lleguen las elecciones. Bueno, ¿Qué te preocupa? De corto plazo yo te diría que la preocupación económica se disipó. Creo que el gobierno, lo que me gustaría ver es que el gobierno eventualmente recupera algo de las reservas que perdió a través del Tesoro, fundamentalmente, que creo que es el que tiene capacidad de intervenir. Recordemos que ha vendido en el techo de la banda. Si logra recuperar parte de esos dólares... O sea, que salga a comprar si puede hacerlo, aunque no se vaya, lógicamente, no se va a ir al piso de la banda. No veo un piso de la banda, pero sí bajando el tipo de cambio, y en este proceso, si el Tesoro logra recomponer algo de las reservas que perdió, creo que sería importantísimo. ¿Por qué el Tesoro y no el Banco Central comprando? No, porque creo que el Banco Central en este sentido va a mantenerse al margen, con esta lógica de no intervención dentro de las bandas. Yo creo que el mecanismo tiene que ser a través del Tesoro, recomponiendo los alrededor de $1.000 millones que perdió en todo este proceso, y dando la señal de que en el escenario de mediano plazo hay capacidad o hay vocación para seguir acumulando reservas. Yo creo que una de las críticas que uno puede hacer a los meses previos al resultado electoral es que el gobierno no había acumulado dólares, se había mantenido muy al margen, y se habían perdido dólares que son necesarios para estos momentos, precisamente cuando nace la tensión. ¿Los vaivenes de los últimos días pueden generar algún tipo de traslado de precios en septiembre? Yo creo que algo puede haber. Lógicamente, la baja que vamos a ver en los próximos días, el tipo de cambio descomprime, pero yo creo que algo puede haber. Ya los números mayoristas dieron cifras un poco más tensas, más en torno de 3%. Creo que algo de tensión se va a trasladar. De todas formas, creo que en este contexto de demanda, donde el consumo, sobre todo en los últimos meses, viene mucho más parado,
esa posibilidad de pasaje a precio de la devaluación tiende a ser acotada. O sea, quien modificó algún precio, quien envió una lista con el dólar a 1.500 y pico, vos decís que el mercado mismo lo va a o el castigar. nivel de ventas o lo castiga y tiene que retroceder automáticamente. Sí, viene pasando sistemáticamente que el que especula de más en el mercado pierde mercado, ¿no? Entonces hoy... ¿Cómo es eso de lo castiga? Lo castiga, sí. Sí, lo castiga porque hoy es un mercado donde el poder lo tiene la demanda. Entonces, y los oferentes lo saben, entonces el que se pasa de la raya tiene otra competencia que tal vez hizo mejor las cosas o fue más conservador o protege más al consumidor y el mercado claramente lo va a terminar seleccionando. ¿Ves un mercado, digo, el mercado de ventas? Digo, hablo de supermercados minoristas, mayoristas, almacenes de barrio, cualquier mercadito de cercanía, muy diferente en cuanto al comportamiento ante la misma situación. El otro día hablábamos con un mayorista y nos decía, la verdad que no trasladé a precios los aumentos que me llegaron de los proveedores, habló de los últimos 2 meses, de algunos aumentos no lo trasladé a precios, pero empecé con una dinámica de promociones y me subieron las ventas. Digo, ¿va hacia allí la Argentina? De hecho está pasando. Cuando uno ve la tendencia de consumo, las grandes cadenas, los supermercados vienen perdiendo mercado frente a los kioscos, los almacenes, los negocios de barrio, que evidentemente tienen otra cercanía y tienen otro comportamiento con respecto a los precios, y los consumidores también que viven con lo justo, tal vez no hacen la gran compra en el supermercado que se hacía en otras épocas y van manejándose con la plata más acotada, haciendo compras más en función de la demanda, de la necesidad, y en los canales de venta esta dinámica se ve muy claro. Rodrigo, decías que los anuncios de ayer traen calma en el mercado y hacen que se pueda seguir con el esquema cambiario hasta el 26 de octubre. Bueno, pero ¿qué ves después de las elecciones? ¿Hacia dónde podría ir el esquema cambiario? Mira, acá creo que se tiene que resetear la política monetaria, después discutimos la política fiscal, y yo creo que el gobierno va a tener que ir a otro esquema, a otro nivel de bandas, ¿no? Y acá hay, sí, ajustar las bandas, obviamente un nivel superior. Yo creo que si con un resultado político razonable y con los mercados cambiando o normalizándose, el ajuste necesario del tipo de cambio es relativamente acotado. No es que el tipo de cambio tiene que dar un gran salto para que el banco, digamos, que el Tesoro vuelva a comprar reservas, que el mercado de dólares esté más ofrecido. Ahora, también va a depender de si el gobierno sigue con total flexibilidad respecto de la posibilidad de comprar dólares de todo el mundo, de los grandes, digamos, inversores, de los grandes tenedores de activos con una flexibilidad completa, o si busca algún tipo de restricción en el margen para, digamos, tener un dominio un poco mayor del mercado. ¿Cepo para grandes compradores? Puede ser un cepo, alguna restricción para grandes compradores. Yo creo que también sería lógico, por más que no es de vocación y de voluntad del gobierno, creo que la experiencia de estos últimos meses nos indica que el Tesoro tiene que comprar esa oferta de dólares que se puede generar a niveles de tipo de cambio algo superiores, se la tiene que llevar el Tesoro. No, digamos, esta idea de que se la tiene que llevar las compras en el exterior, el gasto, digo, hay que ser un poco más precavido, porque cuando cambia el clima lo hace con... Pero iría bastante a la contra, claro, la ¿no? lógica de este gobierno. Bueno, depende de cómo cambien las expectativas, ¿no? Ya el gobierno logró revertir las expectativas parcialmente. Yo creo que falta la visión de cómo cambia el escenario político, pero creo que la configuración macroeconómica tiene que ser un poco más protectiva respecto de la necesidad de que el Banco Central, y en este caso el Tesoro, acumule dólares para pagar los vencimientos de deuda. Más allá de que sabemos hoy que la Reserva o Estados Unidos va a apoyar
con algún paquete de asistencia de liquidez si es que lo necesita. Te vuelvo a preguntar por el corto plazo, suponiendo que la economía se encarrile en estos 30 días que quedan para las próximas elecciones, o en líneas generales se pueda encarrilar, ¿qué puede pasar y cómo evitar un salto del dólar, un traslado de precios? Eventualmente, si el gobierno tiene una derrota contundente de nuevo en una elección o tiene una performance tal vez no alineada a las expectativas el 26 de octubre. Mira, yo creo que esta asistencia y esta flexibilidad que nos da el gobierno de los Estados Unidos a través de la asistencia con el Tesoro es importante, porque lo que le dice a un inversor es Argentina no tiene un problema de capacidad de pago de deuda. La deuda es muy baja. Lo que puede llegar a tener es un problema para acumular los más de 4.000 millones de dólares que necesita para pagar el próximo vencimiento de deuda de los que siguen. Entonces, lo que está diciendo el Tesoro es, yo te voy a asistir de corto plazo para que vos tengas la liquidez a través de un programa de recompra de bonos. Después podemos discutir el mecanismo para que compres los dólares que se necesitan. Ahora, ante un resultado muy malo electoral, los inversores van a correrse de los activos argentinos, ¿no? Entonces, es muy difícil pensar que un resultado electoral adverso no va a tener un impacto en el precio de los activos porque, lógicamente, se empieza a incorporar en las expectativas otro tipo de gobierno, con otra política económica, que vuelven los controles, las restricciones, y eso tiene un impacto masivo en los precios de todos los activos. Rodrigo, te voy a dejar una pregunta pendiente porque tenemos que ir a Estados Unidos. Ya se conoció lo que ocurrió ayer, ¿no? Con baja del dólar y el riesgo país, subas, volaron las acciones y los bonos. Una vez que se conozcan los detalles del apoyo del Tesoro de los Estados Unidos, ¿crees que puede haber otro día como el de ayer en los mercados? Enseguida me lo respondés. Quiero ir a los Estados Unidos con Ronen Suar. Ha llegado el presidente de la Nación, llegan los funcionarios. Ronen, ¿qué novedad? Bueno, Edu, estuvo hace un minuto nada más lo que tiene que ver con el ministro de Defensa. Claro, ¿qué sucede, no, con la reunión por parte de Javier Milei con Donald Trump y de qué, o hacia qué puede ir a negociar? Bueno, sobre eso le preguntábamos a Luis Petri y él aseguraba que hubo reuniones, que él tuvo reuniones con Defensa de los Estados Unidos, pero que no se habló absolutamente nada de intercambio en ese sentido, o que una reunión no tiene que ver con la otra. No sé si lo podemos escuchar si querés. Sí, claro. Dale, a ver, escuchemos lo que decía. Hablar con Estados Unidos, yo ya tuve una charla con Pete Hetzel, una muy buena charla, donde estuvimos hablando hace 2 meses atrás. Argentina va a colaborar y va a profundizar su alianza con los Estados Unidos, pero esto tiene que ver con la charla del presidente. Gracias. Bueno, eso básicamente, ¿no? Como para despegarse de qué va a negociar o qué le va a dar la Argentina a cambio de lo que ustedes recién hablaban. Bueno, Edu, le preguntabas a nuestro invitado sobre el dinero y el apoyo que va a hacer el Tesoro de los Estados Unidos. O sea, ahí estamos a la expectativa de la salida también de Javier Milei, porque aproximadamente en un poco más de una hora y media va a hablar en Naciones Unidas Donald Trump, y justamente por eso, va a tener que salir de acá. No es tan lejos donde tiene que ir el presidente. Va a salir desde este hotel y se va a dirigir obviamente a Naciones Unidas para presenciar en forma directa lo que es justamente el discurso de Donald Trump, y luego va a esperar lo que tiene que ver con su encuentro, que en principio finalmente se confirma que va a ser en Naciones Unidas. Va a estar el secretario del Tesoro, va a haber otros funcionarios de Estados Unidos y también funcionarios del gobierno de Argentina justamente para esta charla, ¿no? Básicamente, así que ahora estamos a la expectativa de la salida de Javier Milei hacia Naciones Unidas en algunos minutos. No sé qué distancia hay hasta Naciones Unidas, pero... No tanto, mira, porque estamos en la 36 nosotros, sí. O sea, el hotel está en la 36, sobre la Quinta Avenida, y Naciones Unidas es la Avenida Primera, que son a veces distancias un poco más largas entre avenidas, y la 42, así que técnicamente entre calles no estamos tan lejos. 100 avenidas son 4 o 5 avenidas, pero en realidad en 5 o 10 minutos máximo si va en auto y despejando la zona, puede llegar tranquilamente 5 o 10 minutos como mucho. Muy bien, en 1 hora y media habla Trump, en instantes sale Milei y allí está Ronen para hablar con él, a ver si tiene algunas palabras con nosotros. Gracias, Claro, Ronen. sí. Aquí estamos, Edu.
Hasta luego. Rodrigo, queda una pregunta pendiente con respecto al anuncio formal, con los detalles del apoyo del Tesoro. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos días es que los activos argentinos van a seguir incorporando este cambio de escenario de la Argentina, donde teniendo al Tesoro en una postura de respaldar a la Argentina, claramente el riesgo país, la posibilidad de que Argentina incumpla con los vencimientos de deuda se acota significativamente. Entonces, de un riesgo país ayer lo vimos, de 1.400 bajó a 1.100. Yo creo que deberíamos ver que este riesgo país sigue comprimiendo, porque además nosotros nos perdemos de vista que estamos en un mundo donde las tasas de interés han bajado, donde los activos, la valoración de las compañías, de los bonos de economías emergentes, Brasil, por citar un ejemplo vecino, en lo que va del año vienen mejorando sensiblemente. Entonces, yo creo que Argentina tiene un largo recorrido para, digamos, que los activos empiecen a reflejar la situación real. Obviamente en el medio hay un escenario de incertidumbre que creo que deja un capítulo muy importante abierto, que es el escenario electoral, la situación política del gobierno, que eso es lo que va a terminar de definir si Argentina efectivamente comprime y converge a un riesgo emergente o se queda en un territorio intermedio. Muy bien. Rodrigo, muchas gracias por haber venido. Un placer, gracias.